Hoy vamos a tocar un método que tiene mucho sustento científico y que lleva muchos años poniéndose en práctica, aunque tú ahora no lo conozcas. Ese método es el método buteico. Se habla muy poco en el campo de la salud, digamos, sobre la importancia que tiene llevar una buena práctica de respiración. Esto es una cosa que nunca lo he entendido, la verdad. En los 6 años de medicina que estuve estudiando, realmente no vi que en ningún momento se potenciara la importancia de llevar una buena práctica respiratoria a través de ejercicios de respiración y demás. Y la verdad es que no entiendo. Después de investigar tanto sobre este tema y darme cuenta del impacto súper positivo que tiene incluso en personas que padecen de enfermedades respiratorias crónicas, me he hecho mucho esta pregunta. Pero para eso está este canal, así que suscríbete para que sigas viendo temas como este. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene aprender a respirar, llevar a cabo una respiración consciente a través de ejercicios respiratorios para educarnos en ese tema, porque respirar es lo que más hacemos durante el día y lo más importante, obviamente. A través de una respiración consciente puedes tener muchísimos beneficios si padeces de alguna enfermedad respiratoria crónica, incluso enfermedades no respiratorias. Es súper positivo en el tratamiento de la ansiedad, del estrés que vivimos a diario y que es el principal problema que tenemos hoy en día. A través de una respiración consciente somos capaces de poco a poco educar nuestro cuerpo y lograr un equilibrio que es muy beneficioso y puede evitarte muchos problemas en tu vida. Con este tipo de práctica estaríamos haciendo prácticamente lo que se llama una meditación activa, porque estás concentrándote en el presente, en esas sensaciones que tienes en el momento que respiras, que inspiras, que expiras y que llevas a cabo todo ese proceso. Y esto es muy bueno para tu salud mental. Y ya sabemos que con una buena salud mental, con unos buenos hábitos del pensamiento, puedes evitarte cualquier enfermedad de las que abundan hoy en día. Llámese hipertensión arterial, problemas respiratorios como estábamos hablando, problemas gastrointestinales. Incluso se ha mostrado que las enfermedades terminales que han padecido muchos pacientes, háblese de ha sido resultado muchas veces de un gran impacto emocional que ha mantenido una mala salud mental durante muchos años y ha terminado estableciéndose con una enfermedad física. Hay muchas prácticas respiratorias, te puedo poner unos cuantos ejemplos. Hay una práctica que se llama box breathing o respiración de caja, que la utilizan mucho los Navy SEAL ante situaciones peligrosas, ante situaciones de estrés, para lograr una relajación a través de activar el sistema parasimpático en una situación de peligro importante, que consta de 4 pasos. Inhalas en 4 segundos, retienes el aire en 4 segundos, luego expulsas en 4 segundos, o sea, exhalas, y luego vuelves a retener 4 segundos más, con un total de 16 segundos para realizar la práctica. Hay otra práctica conocida también que es la 3-9-6. Inhalas en 3 segundos, retienes el aire en 9 segundos, haces una retención y luego expulsas el aire o exhalas en 6 segundos. De esta práctica incluso tenemos videos en este canal que puedes ver luego. Es importante que sepas que también hay prácticas respiratorias para activar el sistema simpático. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que a través de ejercicios respiratorios tú lo mismo puedes lograr activar el sistema parasimpático, que son estos estados de calma, de relajación que suceden, por ejemplo, durante el sueño, cuando estamos comiendo. O puedes también activar el sistema simpático, que es la contraparte, que es cuando estamos en alerta, cuando estamos en peligro. Es lo que te hace saltar de la carretera cuando se te viene un coche encima y lo que te salva básicamente la vida. Con esto te quiero decir que el sistema simpático no significa que sea malo. Sin embargo, el peligro de esto está en que hoy en día vivimos en situación de peligro constantemente sin darnos cuenta y tenemos una respiración superficial. Por lo que a través de un control, una respiración consciente, una respiración adecuada, con una práctica a través de unos ejercicios que podemos hacer, podemos lograr reeducar a nuestro cuerpo para lograr una mejor práctica respiratoria de manera inconsciente incluso. Por esa razón de que vivimos hoy en día en alerta constantemente, con un estrés crónico y que es el principal causante de la mayoría de las enfermedades, incluso crónicas, muchas de las enfermedades que conocemos, es que en este canal potenciamos lograr entrar en esos estados de calma, de relajación, o sea, la activación del sistema parasimpático. Pero como te decía, no significa que el sistema simpático sea malo. Como te decía, hay muchos métodos, pero hoy vamos a tocar un método
que tiene mucho sustento científico y que lleva muchos años poniéndose en práctica, aunque tú ahora no lo conozcas. Ese método es el método buteico. El método buteico es un método que fue desarrollado en los años 50 por el doctor Konstantin Buteyko, un médico ruso, que se dedicó a observar a las personas que tenían problemas respiratorios tanto agudos como crónicos, y se dio cuenta que había una relación directa entre la hiperventilación y el empeoramiento de estas enfermedades. Entendió que cuando los pacientes empeoraban se establecía una hiperventilación y llegó a la conclusión que si tal vez se controlaba ese patrón respiratorio a través de ciertos ejercicios, se podía llegar a controlar o a mejorar muchísimas estas enfermedades. Es por esto que nació el método buteico. Él se basa principalmente en el CO2. ¿Por qué? Porque cuando se establece una hiperventilación hay una disminución excesiva, o sea, expulsa mucho CO2. Muchas personas entendemos, incluyendo profesionales de la salud, que el CO2 simplemente es residuo, es un desecho del organismo que no vale para nada, pero el CO2 tiene funciones importantísimas en el organismo. Si tú tienes muy bajos los niveles de CO2 en sangre, puedes llegar a una cosa que se llama alcalosis respiratoria, que esto trae consigo muchísimos problemas. Entre los problemas más importantes que causa es que la hemoglobina no es capaz de captar bien el oxígeno y transportarlo en la sangre, y lo más importante, que no se puede lograr bien la liberación de ese oxígeno en los tejidos, por lo que hay una mala oxigenación del cuerpo, entre otros problemas que puede causar. A través del método buteico, Konstantin Buteyko buscaba lograr un equilibrio del CO2 en sangre, ir incrementando esa tolerancia para ir compensando a estos pacientes que tenían estos problemas respiratorios, evitando esa pérdida excesiva de CO2 que te acerca, como te decía, a una alcalosis respiratoria. ¿En qué patologías puede ser esto muy beneficioso? Por ejemplo, en el asma bronquial ya se ha demostrado a través de muchos estudios que es súper beneficioso. Incluso hay pacientes en un estudio que se realizó que un 90% lograron disminuir muchísimo el uso incluso de inhaladores. Obviamente esto no quiere decir que con esta práctica vas a abandonar completamente los inhaladores, aunque todo es posible, pero no te estoy diciendo que lo hagas, ¿vale? Además de esto, se ha mostrado también que disminuye muchísimo las crisis de estos pacientes. En el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también, que hay muchas personas que padecen de esta enfermedad, tienen una incidencia bastante alta. ¿Qué puede mejorar esta práctica y qué se ha demostrado que mejora? Mejora la tolerancia al CO2, como te estaba explicando, al dióxido de carbono, por lo que ayuda a estos pacientes a disminuir esa dificultad respiratoria. Estos pacientes con EPOC tienden a tener una respiración superficial y acelerada cuando va pasando el tiempo. A través de esta práctica respiratoria, una de las cosas más importantes, como ya te venía diciendo, es lograr una respiración consciente durante el ejercicio. Y esto es súper beneficioso para este tipo de pacientes, porque incluso con este mal patrón respiratorio que establecen durante el tiempo, intentando compensar esa dificultad respiratoria, estos pacientes tienden a retener incluso CO2, que es lo contrario a lo que estamos hablando. Pero haciéndose conscientes de la respiración y llevando a cabo una buena práctica, incluso podemos evitar estos pacientes que son retenedores de CO2, que también traen muchísimas complicaciones, porque tan malo es una disminución excesiva del dióxido de carbono como un aumento de este en sangre que te lleva a una acidosis respiratoria. Pero bueno, ya esto viene siendo otro tema. En pacientes con apnea del sueño se han hecho estudios también y se ha demostrado que disminuye muchísimo la aparición de nuevas crisis. Sobre todo se puede lograr un mejor control y mejora muchísimo la calidad de vida en estos pacientes. La apnea del sueño, para quien no sepa, son esos pacientes que durante el sueño, principalmente con los ronquidos, hacen una pausa. Están roncando, roncan, hacen una pausa, una apnea durante unos segundos y luego vuelven a tomar aire y sigue el proceso. Esa pausa es lo que se conoce como apnea. Pues este método se ha demostrado que disminuye muchísimo las crisis de apnea del sueño. Para la ansiedad y el estrés, fundamental. Muy fundamental. A través de una práctica respiratoria consciente, como les venía diciendo, vienes entrando a lo que se llama una meditación activa. Siempre se ha conocido la meditación como una cosa rara. Se ha intentado separar incluso de la ciencia, catalogándolo como algo simplemente espiritual, banal, místico. Pero la realidad es que hoy en día se conoce que es muy importante llevar esta práctica para tu salud mental y física. A través de una respiración consciente, con estas prácticas, te anclas al presente, que al final es lo más importante. Hay una frase de Buda que me gusta muchísimo, que casualmente la he leído hoy de nuevo, que dice más o menos así: si quieres conocer tu pasado, mira a tu presente. Y si quieres saber cuál es tu futuro o cuál será tu futuro, céntrate también
en tu presente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que al final lo más importante es el presente, que tú vivas tu presente. Además que a través de una respiración controlada puedes llegar a estos estados de calma activando el parasimpático, como te estaba comentando hace un rato. Y aquí te doy un dato importante: en el momento que vayas a hacer los ejercicios respiratorios, los ejercicios que sean, el método buteico que sea, intenta hacer una respiración abdominal, porque esto hace que se comprima el nervio vago y active el sistema parasimpático de una manera más efectiva e instantánea si lo haces correctamente. Es principalmente lo que te va a hacer entrar en ese estado de calma y evitar todo este problema que estamos teniendo hoy en día. Esto nos ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la tensión muscular, que es súper frecuente cuando hay un estrés crónico, padecer de lumbalgias, de cervicalgias y todo esto, que se ve a diario en las consultas médicas y muchas veces pasa por alto que viene todo de aquí. El método buteico, incluso en sus inicios, se empezó a establecer en el protocolo del tratamiento del asma de niños, con unos resultados fenomenales al punto que luego se extendió a Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, hasta que hoy en día se utiliza por todo el mundo y tiene una literatura bastante extensa. Hay más de 20 libros relacionados con el método. ¿Qué se busca potenciar con este método? Primeramente, una respiración nasal fluida, suave. ¿Por qué es tan importante una respiración nasal? Cuando respiramos por la nariz, logramos que se humidifique, se caliente y se filtren las partículas del aire que inhalamos, de manera tal que llega más puro a los pulmones. De ahí la importancia de la respiración nasal. Otra cosa es evitar la taquipnea, o sea, evitar la hiperventilación, que ya hemos estado hablando de lo que pasa cuando hiperventilas con el CO2. Y una respiración suave, consciente y controlada. Estos 3 puntos son los más importantes que se intentan potenciar con este método. ¿Cómo sería el paso a paso? Haces una inhalación suave, controlada, despacio, y luego exhalas. Se recomienda que sea la misma cantidad que has inhalado. Luego, pulsar ese aire, cubres tu nariz y lo retienes. Haces una cosa que se llama pausa controlada. La principal idea es ir incrementando ese tiempo de pausa controlada. Luego, cuando sientas la necesidad de respirar sin forzar, solo cuando sientas la necesidad, de manera suave vuelves a hacer esa inspiración, que es lo que te va a indicar incluso si has hecho bien o mal el ejercicio. Si esa inspiración ha sido como que te faltaba mucho el oxígeno, no se ha realizado bien el ejercicio. Tiene que ser una inspiración suave, controlada, para volver a iniciar el proceso nuevamente. Vamos a hacer ahora la práctica para que veas cómo sería. Y ahí comienzas de nuevo el ejercicio. Resultados de la pausa controlada, que como te decía es lo que se intenta incrementar para mejorar la tolerancia al CO2 y evitar que se expulse demasiado. He encontrado varios resultados, pero el que más he visto que se puede llevar a la práctica es el siguiente: entre 10 y 15 segundos, o sea, menos de 15 segundos sería un mal resultado. Significa que tienes algún problema respiratorio o un mal patrón respiratorio. Ojo, quiero dejar claro esto: la mayoría de las personas cuando hacemos esto por primera vez, incluyéndome yo, no llegamos a 15. Así que no te preocupes, normalmente tenemos un patrón respiratorio que no es el correcto por todo lo que veníamos hablando anteriormente, pero con esta práctica precisamente eso lo vas a poder corregir. Que lo que más me gusta de este método es eso, que es medible y todo lo medible es perfectible. Por debajo de 30 segundos indica que hay que mejorar, hay que seguir trabajando, pero está bien. Y luego más de 45 segundos se considera excelente. Tienes muy buen patrón respiratorio y tienes muy buena retención del CO2 en sangre, por lo tanto tus tejidos están muy bien oxigenados. Puede sonar muy difícil, pero a través de la práctica puedes lograr llegar a más de 45 segundos. ¿Qué es lo que logramos? Mejorar los niveles de CO2 en sangre, aumentar la tolerancia y lograr una mejor oxigenación de los tejidos. El método buteico también se puede hacer durante el ejercicio físico. Por ejemplo, haces la inspiración, expiras, y la pausa controlada la vas a hacer durante una caminata, lo que puedas aguantar, contando los pasos, por ejemplo, y cubriendo igualmente
la nariz. También se puede hacer, por ejemplo, con sentadilla. La pausa controlada se haría en el momento que estás haciendo la serie de sentadilla, que esto no te lo recomiendo, sobre todo si tienes alguna enfermedad crónica, si no lo vas a hacer de manera controlada y con algún experto. Pero te lo quiero mencionar para que sepas que también se puede hacer durante el ejercicio físico. Advertencia: si estás usando medicamentos, si tienes alguna enfermedad crónica por la cual tienes que usar inhaladores o cualquier otra cosa, este método no es para que, por ejemplo, dejes los inhaladores. Utilízalo como una terapia alternativa. Luego, hasta dónde puedas llegar, eso va a depender del compromiso que tú tengas y la fe que tengas en ese proceso. Pero quiero que se entienda que no te quiero transmitir que pongas a práctica este método y elimines tu medicación, porque no es la idea.